Les doy la bienvenida a un nuevo video de estadística y gestión diferencial y en esta oportunidad vamos a ver las aplicaciones de lo que es la parte de prueba de hipótesis para el coeficiente que ya hemos visto en clases anteriores, ¿sí? De hecho, nos vamos a centrar en el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Em, Anteriormente, nosotros habíamos visto que cuando queremos ver si dos variables están relacionadas o no, dos variables métricas, ¿sí? Si están relacionadas o no, lo que hacíamos era, íbamos a análisis, coeficiente de correlación, y elegíamos las dos variables que queríamos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, en esta base de datos, que es una base de datos con más de 500 trabajadores, yo quiero saber, por ejemplo, si los niveles de agotamiento, ¿sí?, que tiene un trabajador se relaciona, por ejemplo, con la antigüedad en el puesto que tiene el trabajador, es decir, cuántos años hace que esa persona está en el puesto, ¿sí? Entonces, yo acá hago aceptar, ¿sí? En este caso mantengo la opción de coeficiente de correlación de Pearson y ahí pongo aceptar, ¿sí? Entonces, ahora cuando veo la salida, acá es muy importante tener claro cómo se lee esta matriz, ¿sí? Fíjense que la matriz tiene lo que se llama una diagonal de unos, ¿sí? En este caso hay dos unos acá. ¿Y qué pasa? De esta diagonal de uno para abajo, ¿sí?, lo que aparece acá es el coeficiente de correlación de Pearson. O sea, este coeficiente lo que está indicando es que la relación entre antigüedad en el puesto y agotamiento es de menos 0,03. Es decir, es de menos 0,3 de correlación de Pearson. Esto lo que está indicando es que es una relación inversa y una relación muy baja, nula, ¿sí?, prácticamente. Es decir, como que no existiría una relación entre agotamiento y antigüedad en el puesto. Eso es lo que te indica el coeficiente, ¿sí? Pero ahora que ya hemos visto la parte de la prueba de hipótesis, es importante, fíjense que acá dice coeficiente de correlación de Pearson, dice coeficiente barra probabilidad. ¿Por qué? Porque de esta diagonal te indica el coeficiente de correlación, que es este valor, y acá lo que te indica es el valor P. Es decir, la computadora ya hizo el cálculo de cuál es la probabilidad de que este coeficiente que se está obteniendo se observa simplemente, se obtenga por azar. Lo que está indicando esto es que la probabilidad de que esta leve covariación que estamos observando se deba al azar es de 0,42, es decir, hay un 42% de probabilidad de que los resultados que estamos obteniendo se deban simplemente al azar. Entonces, como esa probabilidad no supera el valor crítico de 0,05, que es el valor alfa que uno fija para decidir si va a rechazar o aceptar una hipótesis nula, entonces lo que hacemos es, al no superar ese valor de 0,05, es aceptar la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es la hipótesis que dice que no hay una relación entre la antigüedad en el puesto y el agotamiento, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros queramos analizar una relación entre variables, tenemos que analizar estos dos factores. O sea, por un lado, el coeficiente y por otro lado, el valor P, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la base de datos. Supongamos que yo quiero saber si, no sé, existe una relación entre lo que es la dedicación, ¿sí? La dedicación hace referencia al orgullo que tiene un trabajador, ¿sí?, al identificado que se siente un trabajador con sus actividades en su puesto de trabajo, y el agotamiento, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería, ¿los trabajadores que están más orgullosos, ¿sí?, de sus trabajos, se agotan más o se agotan menos? ¿Sí? Esa sería mi pregunta. Y ahí yo tengo dos respuestas, o sea, una hipótesis nula, que dicen que en realidad esas dos variables no están relacionadas, que simplemente puede ser azar lo que está ocurriendo, o la hipótesis alternativa, ¿sí?, que sería la hipótesis que dice que en realidad es que no es el azar lo que está explicando la covariación entre las variables, sino que efectivamente habría un efecto, una covariación sistemática entre las variables, ¿sí? Entonces, para poder investigar eso, aplicamos un coeficiente de correlación, son dos variables métricas, ¿sí? Entonces, aplicamos un coeficiente de correlación, elijo la variable, en este caso hay mucho dedicación, que tiene que ver con esta sensación de orgullo por el trabajo, ¿sí?, identificación y orgullo por el trabajo, pongo aceptar. Y acá fíjense que nuevamente aparece la matriz. Y fíjense que acá la matriz, para leerla, ¿qué hacemos? Primero, en realidad, primero deberíamos ver esto.
¿sí? Que es el valor P. Es decir, cuál es la probabilidad de que este resultado que estoy observando se deba al azar. Porque acá uno dice menos 0.32. ¿Qué significa? Y uno, si ve el coeficiente de correlación de Pearson, lo que dice es que hay, como hay un menos, hay que una relación inversa. Y 0.32 significa que hay una relación ahí moderada, ¿sí? Entre el agotamiento y la dedicación. Es decir, aquellos trabajadores que se sienten más identificados, más orgullosos del trabajo que están haciendo, se agotan menos, ¿sí? Eso es lo que está indicando eso. Ahora, la pregunta que se hace es, che, esto que yo estoy observando en esta muestra en particular, ¿sí? ¿Puede ser fruto del azar? ¿Puede ser que justo yo cuando hice la selección de la muestra obtuve estos resultados, esta covariación que estoy observando? ¿Qué probabilidades hay de que este valor que estoy obteniendo sea producto del azar? Entonces, acá aparece el valor P, que es justamente el que te indica la probabilidad de que este valor se deba al azar. Y fíjense que la probabilidad de que este valor se deba al azar, que se haya obtenido así, de casualidad, es de 0,00. En realidad hay un número en algún momento, nada más que tiene muchos decimales. Entonces, esta es una probabilidad que es inferior al valor alfa del 0,05. Entonces, como la probabilidad de que estos resultados se den al azar es menor al 5%, entonces yo ahí lo que hago es rechazo la hipótesis nula, rechazo la hipótesis que dice que solamente las variaciones que estamos observando son producto del azar y me inclino por la hipótesis alternativa, la que indicaría que efectivamente hay una relación sistemática entre el agotamiento y la dedicación, ¿sí? Que en este caso es una relación que es inversa y que es moderada, ¿sí? Entonces, esta es la forma de interpretar los coeficientes de correlación de Pearson cuando usamos Infostat. Son los dos valores que hay que leer, entonces tienen que ver por un lado el coeficiente y por otro lado el valor P asociado a esto.